El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Elección presidencial realmente libre, Consejo de Estado y separación de los cargos, sencillita. Que se vayan, porque son dos incompetentes. Viernes 11 de octubre, de inmediato las informaciones más relevantes de esta semana. Comenzamos de inmediato. Siguen las tensiones en Ecuador. La nación suramericana ha vivido una semana de intensas protestas que han dejado hasta ahora un muerto. El presidente Lenín Moreno responsabilizó directamente a quien usurpa el poder en Venezuela, Nicolás Maduro, y al expresidente de su país, Rafael Correa, de estar conspirando contra su gobierno. Lo que ha sucedido en estos días en el Ecuador no es una manifestación social de descontento o protesta frente a una decisión de gobierno. No, los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático. En las imágenes es evidente que los más violentos, aquellos que actúan con la única intención de agredir, dañar, son individuos externos, pagados y organizados. ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Ante los señalamientos de Moreno, esta semana Nicolás Maduro respondió con ironía, desmarcándose de las acusaciones que lo vinculan con las protestas encabezadas por indígenas en contra de las medidas económicas, entre las que destacan el aumento del precio de la gasolina y del pasaje urbano. Ayer salió el presidente Lenín Moreno a decir que lo que está pasando allá es culpa mía. Y yo que muevo mis bigotes y tumbo gobierno. Así dice Lenín Moreno. Yo estoy pensando que el próximo gobierno puedo tumbar. Con los bigotes, mira. Super bigote. Yo no soy Superman. Yo soy super bigote, mira. ¡Tumba el gobierno! Esta polémica llegó al seno de la Asamblea Nacional a propósito de los rumores que corrieron de la presunta permanencia de Correa en la ciudad de Barquisimeto. El presidente encargado de la República no mostró sorpresa ante esta eventual presencia, asegurando que Maduro protege a los líderes de la narcoguerrilla en el territorio nacional. Por su parte, Francisco Torrealba aseguró que el único responsable de los hechos violentos es el presidente Moreno por arrodillarse ante el Fondo Monetario Internacional. Nuestro compañero Fernando Tineo estuvo en el Capitolio y nos trae los detalles. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó que no duda sobre la posibilidad de que Rafael Correa estuviera en Venezuela planificando atentados contra la democracia de Ecuador. Sabemos que en Ecuador no está, tiene orden de captura por vinculación y diferentes casos de corrupción, vinculados, por cierto, en su mayoría a Venezuela. Estuvo en Venezuela, tenemos precisión de eso, no sabemos si se mantiene. Escuchamos atentamente la denuncia del diputado Juan Fernando Flores y estamos tratando de activar mecanismos de información que nos permita dar el paradero exacto. ¿Cómo, por cierto, ampara Maduro, el usurpador, a grupos narcoterroristas, en el caso de la disidencia del ELN, porque hemos denunciado una y otra vez, y también lo dijo el presidente Iván Duque, que están en Venezuela, Santrich y Márquez. No tenemos duda que pudiera estar aquí en este caso Correa, no tenemos precisión en este caso de eso, pero estamos averiguando. El exministro Francisco Torrealba no hizo comentario alguno, más que señalar al presidente Lenín Moreno como responsable de lo que pasa en este país suramericano. Hay toda suerte de especulaciones, pero además han sido exageradamente creativos. Han dicho que es el foro de Sao Paulo, ahora dicen que también el presidente Maduro tiene que ver con esto, que Fidel Castro, que en paz descanse, también tiene que ver con esto. Están diciendo ahora que Correa, el expresidente Rafael Correa, tiene que ver con esto. La verdad se las voy a decir en este momento. El responsable de este desastre en el Ecuador es su presidente, Lenín Moreno, y es responsable por ponerse de rodillas al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Entre tanto, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa reapareció en Bruselas, Bélgica, y le pidió al actual mandatario Lenín Moreno convocar elecciones anticipadas ante las protestas ciudadanas contra sus medidas económicas. Si es necesario que sea candidato, lo seré. A mí me inhabilitaron, entre comillas, para ser presidente porque todo fue ilegal, todo fue inconstitucional, pero de vicepresidente para abajo yo no tengo ningún problema para participar, indicó Correa.
Por otro lado, en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, el también jefe del Capitolio puso su cargo a la orden y retó a los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela a que insten a Maduro a separarse del cargo para dar paso a la formación de un consejo de gobierno y así haya elecciones realmente libres en Venezuela. Elección presidencial realmente libre, Consejo de Estado y separación de los cargos, sencillita. Eso viene con la implementación de la solución. Vamos a ver si de verdad vamos a perseguir a los irregulares, vamos a ejercer soberanía o es una cantaleta para seguir distrayendo la atención del pueblo de Venezuela que necesita comida, agua, medicina, electricidad y soluciones que pasan por la presidencia, que pasan por la elección presidencial. Vamos a despojarlos, pues, dejen la cobardía, vamos a responderle a nuestra gente, vamos a responderle a los venezolanos que hoy claman por cambio. A propósito de la realidad política venezolana, durante su paso por Venezuela, la escritora argentina Antonella Marti, en entrevista exclusiva para Venepress, aseveró que la intromisión del gobierno de Nicolás Maduro en Latinoamérica es debido a una conexión, una red de sistema comunista que siempre empobrece y donde abunda tanta escasez. Todo sistema comunista que se implementa en la práctica siempre empobrece a las sociedades. No es por nada que la sociedad cubana, el 90% de su población, incluso más, viva hoy en día en la pobreza. Vemos también cómo viven los venezolanos, donde no hay agua potable, no hay medicinas, no hay comida, donde abunda tanta escasez, incluso en el interior del país, ¿no? Que también es donde más afecta y donde más se ve. Pero sí, por supuesto, esto es toda una red donde se colabora y no solo desde estas etapas, no solo de Nicolás Maduro o Rafael Correa, que vienen a ser hoy en día, en algún sentido, los que hicieron la continuación de ese socialismo del siglo XXI que por supuesto encarna de una manera tan fiel Hugo Chávez, ¿no? La persona que es el caballo de batalla de Fidel Castro. Entonces todo es una red de conexiones, una cadena de personajes que entienden esta manera de hacer política como una manera de hacer negocios, ¿no? Y enriquecerse ilícitamente, con corrupción, a costa de las sociedades, ¿no? Sobre el panorama político, el sociólogo Trino Márquez sostuvo que en Venezuela no puede haber una solución a la crisis sin una participación activa de los militares. Al mismo tiempo, añadió que estos no necesariamente tienen que ser las cabecillas del cambio. Aquí no puede haber, Alberto, ninguna solución a la crisis en la que no participen de manera activa los militares. No estoy planteando que los militares deban asumir la tutela de la nación, pero no hay duda de que mientras se mantenga inamovible esa alianza tan poderosa entre la cúpula militar, el alto mando militar y la cúpula civil del gobierno, es indestructible, porque la sociedad no tiene la capacidad de producir los cambios. Y no la tiene porque las organizaciones que empoderan a la sociedad no existen o están muy maltrechas. Andrés Caleca, ex rector del Consejo Nacional Electoral, aseveró que con el actual ente comicial ninguna elección que se haga en Venezuela será legítima ni será reconocida por la comunidad internacional, por lo que enfatizó que urge cambiar al poder electoral. En entrevista en la mañana, el experto en materia electoral precisó que si Juan Guaidó decide nombrar con la mayoría de la Asamblea Nacional un CNE totalmente inclinado hacia la oposición, no resolverá ningún problema, igual como no lo va a resolver Diosdado Cabello si decide conformarlo desde la constituyente. Debe ser consensuado entre las partes. Este es el punto central, aseveró. Elecciones de la Asamblea Nacional. Eso es correcto. Ahora, sin duda, en mi opinión por lo menos, esas elecciones que tendrán que hacerse y en la cual yo estaría de acuerdo que participe todo el mundo, por supuesto, esas elecciones per se no resuelven el grave problema del país. El país está en una crisis política, social, económica, de unas dimensiones descomunales. No voy a explayarme aquí en esto porque todo el mundo lo sabe, pero la solución de esa grave crisis pasa por resolver el nudo gordiano de la dualidad de poder político en Venezuela. Un gobierno que no es reconocido por más de 50 países de la comunidad internacional, una Asamblea Nacional en desacato, los más principales partidos políticos ilegalizados, etcétera, etcétera.
La solución de ese problema tendría que ser, o bien, como lo quieran llamar, una repetición de las elecciones presidenciales, o un adelanto, como lo quieran llamar, pero unas elecciones presidenciales. ¿Será posible llegar a eso? Bueno, para llegar a eso se requiere un acuerdo político entre todas las fuerzas del país, las más importantes por lo menos. Claro. Nunca habrá unanimidad, ¿no? 71% de los maestros acataron el paro. Así lo aseguró este viernes Gustavo Padrón, coordinador de educadores de Primero Justicia, al ofrecer el balance del paro educativo de 24 horas convocado para el pasado jueves. Según subrayó el vocero aurinegro, los maestros no pueden seguir trabajando con 40.000 ni 60.000 bolívares de sueldo mínimo. Entre las cifras que destacó, Padrón puntualizó que en estados como Zulia y Táchira, entidades fuertemente afectadas por crisis de servicios básicos, 90% de las escuelas permanecieron cerradas, mientras que en Sucre la cifra se acercó al 80% de los planteles. Por su parte, Griselda Sánchez, coordinadora del sector educativo de la coalición sindical, alzó la voz en contra de la presencia de grupos guerrilleros en colegios de zonas fronterizas. Asimismo, denunció que grupos colectivos azotan a maestros del 23 de enero en la ciudad de Caracas. Desde Caracas, también los docentes le exigieron a Maduro y a Aristóbulo Turiz su renuncia, alegando que Venezuela les quedó grande. Yo le pediría, en términos decentes, renuncia, dimite, coge tu maleta, vete para el Carrizo, arranca, monta en fa, go, go, go. Que se vayan, porque son dos incompetentes. Venezuela les quedó grande. Cambiamos a materia económica. Esta semana la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional presentó el índice de inflación del mes de septiembre. El diputado Alfonso Marquina precisó que el índice inflacionario llegó a 3.326% y la inflación interanual a 50.100%, medida desde octubre de 2018 hasta septiembre de 2019. Asimismo, agregó que dicha cifra puede ser analizada como una desaceleración en el índice inflacionario, atribuyéndola a que el índice de agosto estuvo afectado por una emisión de dinero inorgánico que hizo el Ejecutivo Nacional y que llevó a que emitieran miles de millones de dólares para pagar a proveedores y contratistas de PDVSA. La Asamblea Nacional presentó el índice de inflación del mes de septiembre de 2019. Aunque disminuyó con respecto al mes anterior, el diputado Alfonso Marquina aseguró que el hambre está apretando a los venezolanos. 23.5%. La acumulada, es decir, de enero a septiembre, 3.326%. Y la interanual, es decir, desde octubre de 2019 hasta septiembre de octubre de 2018 hasta septiembre de 2019 ya alcanza 50.100.3%. Y por eso es que muchos dicen, bueno, pero es que la inflación sigue igual. Yo no la siento menor a la que teníamos en el mes de agosto, porque en el rubro donde la inflación es mayor es en el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, que alcanzó el 42.6%. Es decir, el rubro donde más del 90% de los venezolanos invierten todo su ingreso es donde la inflación cada vez es mayor, porque allí, por más que el venezolano reduzca o contraiga el consumo, sencillamente tiene que seguir demandando alimentos y bebidas. La Comisión de Finanzas, en compañía de agroproductores como Aquiles Hopkins, presidente de FedeAgro, Fernando Camino Peñalver, entre otros, denunciaron la situación que vive el campo venezolano, inseguridad jurídica y ciudadana, además de escasez de insumos que dan como resultado la caída en la producción. En la misma fuente les comentamos que el economista César Aristimuño planteó que el consumo ha caído 40% en un año debido a que las personas no tienen poder de compra. A propósito de las proyecciones previstas para el cierre de 2019, el experto en la materia vaticinó que se espera que el Producto Interno Bruto cierre por debajo al PIB registrado al término de 1999. Y el Banco Central sabemos que es un apéndice de una u otra manera del gobierno. Entonces, pues las decisiones que se han tomado son decisiones equivocadas,
Fíjate que en este momento estamos atravesando realmente por una sequía de liquidez inmensa, no hay dinero en la calle, la liquidez ha venido bajando fuertemente, la cartera de crédito de la banca pues continúa disminuyendo, y la inflación no para. Entonces tú dices, bueno, ¿qué fenómeno es ese? Bueno, no para realmente porque la capacidad de compra de la gente no permite poder realmente satisfacer sus necesidades. Hay bienes en los anaqueles, pero la gente no tiene acceso a ellos. Antes era que no había bienes y la gente hacía colas inmensas realmente para poder comprar los productos. Hoy es que los bienes están allí en los anaqueles esperando que realmente el consumidor pues los demande, y la capacidad de demanda es muy baja. Por eso es que vemos que el consumo ha caído dramáticamente en nivel. Nosotros estamos estimando este año una caída del consumo en el sector consolidado, metiendo el sector público y el sector privado, en niveles cercanos al 40% en un año. Hay que ver lo que significa disminuir el consumo 40% en un año. Por eso es que también estamos viendo que las empresas están produciendo menos, que el Producto Interno Bruto del país va a caer en este año por debajo de lo que era el Producto Interno Bruto de 1999. Solo 130.000 hectáreas están operativas en Venezuela. Así lo precisó Celso Fantinel, primer vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela. Además, indicó que en el año 2009 eran casi 800.000 hectáreas produciendo en el país. El venezolano le está costando comprar comida. Sí tenemos un bajón importante en lo que es el consumo. Por supuesto que sí, alcanzarán las hallacas, pero realmente no es el país que queremos. El venezolano está comiendo muy mal, está pasando hambre. La cosecha, cuando yo dije 130.000 hectáreas, es que apenas 30.000 hectáreas son de maíz blanco. Y eso va a dar para un mes y medio del consumo actual. Si lo medimos al consumo del año 2010, apenas daría para unos 15 días. Ve la gravedad de la situación, el hambre que está pasando el venezolano. 17 estados dependen de la agricultura. Y de verdad que todas nuestras zonas agrícolas, caseríos, ciudades donde su primera actividad en la agricultura la están pasando muy mal. Y te puedo decir que tal vez tengamos un desempleo superior al 50% actualmente. El economista venezolano residenciado en Estados Unidos, Francisco Rodríguez, emitió su opinión con respecto a la situación de los activos de Venezuela en el exterior y el riesgo de perderlos frente a los acreedores que buscan que la República salde la deuda que tienen con ellos. Asimismo, hizo una serie de recomendaciones para tratar de no perder estos activos, quizás el principal de ellos, Citgo. Según Rodríguez, la deuda que hasta ahora se conoce y que dejaron los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro asciende a 154 millardos de dólares, a pesar de haber recibido el boom petrolero más grande de la historia de Venezuela. El embajador venezolano ante Japón, Seiko Ichikawa, denunció el bloqueo de su cuenta bancaria luego que no pudiera acceder a la misma e indicó que parece ser consecuencia de la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de congelar activos venezolanos en Estados Unidos. También fueron congeladas las cuentas de otros 2 diplomáticos venezolanos en Japón y la de su esposa, que es ciudadana japonesa. El senador estadounidense Marco Rubio afirmó que Rusia no tiene capacidad para salvar al líder oficialista Nicolás Maduro, en referencia a los nuevos acuerdos suscritos por el gobierno de Venezuela con Vladimir Putin. El republicano, al que se le atribuye gran influencia en las políticas del gobierno de Donald Trump hacia Latinoamérica, subrayó que el objetivo principal en el caso de Venezuela es que el país vaya hacia unas elecciones libres y democráticas, lo que no es posible con Maduro en el poder. Bueno, seguiremos apoyando 100% todas las iniciativas que se han llevado a cabo. Obviamente la solución al tema de Venezuela es una elección libre y democrática. Es la única solución que existe. Desafortunadamente el país está en el poder en este momento de una mafia, de una red de crimen organizado, pero seguirá la presión, están sintiéndose más presión y entre ellos mismos todos los días se ve ya señas de que están buscando cómo
hacer cambios. Desafortunadamente el cambio que están esperando muchos de ellos es ser uno de esos mafiosos en el poder, es decir, quitar a Maduro y poner uno de ellos en el lugar, y eso tampoco sería aceptable. Senador, después de las sanciones a Raúl Castro, ¿es posible una ley Magnitsky? ¿Es posible una ley Magnitsky? ¿Estamos cerca? Todo es posible, todas las opciones existen, y yo creo que esta administración ha enseñado y sigue enseñando que están comprometidos 100% a seguir poniendo presión sobre el régimen en Nicaragua, el régimen en Cuba y el régimen en Venezuela. Señores, tenemos que subir, por favor. Tenemos mucha gente esperando arriba. Es imposible, es posible tener una elección y que no sea una elección justa y democrática, porque ellos controlan todos los organismos de incluso acceso a la prensa y toda una serie de cosas. Es imposible tener una elección libre y democrática con Maduro en el poder. Rusia no va a salvar a Nicolás Maduro, no tienen ni el dinero ni la capacidad. Lo han ayudado sin duda, pero al final del día Rusia no tiene la capacidad de sacar a Venezuela de la situación que enfrenta bajo Maduro, ni de salvar a Maduro a largo plazo. En entrevista con nuestra cadena aliada Voz de América, el senador Rick Scott aseguró que el presidente Trump no quiere ir a una guerra, aunque están todas las opciones sobre la mesa para que Maduro salga. Maduro está matando niños, yo fui a Cúcuta, yo lo vi a esos pobres niños muriendo de hambre. Es repugnante lo que le está haciendo, dijo. Militar es una opción que es muy importante en la mesa. Pero el presidente Trump no quiere ir a una guerra. Yo no pienso que él quiera una guerra, pero tenemos la opción sobre la mesa y tenemos que ver la forma de que Maduro salga. Maduro está matando niños. Yo fui a Cúcuta, yo lo vi a esos pobres niños muriendo de hambre. Es repugnante lo que él está haciendo. La ONU está cruzada de brazos. Las Naciones Unidas están sentadas viendo ocurrir un genocidio. Todos nos enfocamos en el Holocausto, en las cosas horribles que pasaron, en cuántos judíos fueron asesinados en Europa. Vemos que está ocurriendo otro genocidio en Venezuela, donde los niños están muriendo de hambre. Los niños no sobreviven porque no tienen las medicinas adecuadas. Todo porque un solo hombre, Maduro, él está causando esto y muchos le están ayudando a que esto suceda. Entonces, las Naciones Unidas no están haciendo su trabajo. Ellos no lo están cuestionando, no están resolviendo el problema. Realmente es repugnante su falta de acción. El mundo entero tiene que decir, basta de matar a los niños enfermos, de matarlos de hambre, basta de que no tengan medicinas. Eso es lo que ellos están haciendo de manera intencional. Ellos rechazaron la ayuda humanitaria de Estados Unidos, la dejaron en la frontera, en Cúcuta. Yo lo vi. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren matar a la gente. Ante la reciente orden ejecutiva presidencial de Estados Unidos, la número 13.884, vinculado a las actividades con el gabinete de Nicolás Maduro, Adobe ya no cuenta con la autorización para proporcionar acceso a su software y a los servicios. Tampoco permitirá realizar nuevas compras. Motivado a esto, la compañía compartió un aviso previo en el que explicó la existencia de un periodo de gracia hasta el 28 de octubre de este año para que los usuarios descarguen todo el contenido almacenado en sus cuentas Adobe. Después de esa fecha, los ciudadanos venezolanos ya no tendrán acceso a las cuentas, a adobe.com, a los software y a los servicios facilitados por la empresa. En nuestro espacio de opinión les invitamos a leer la columna de Thaís Peñalver titulada La cubanización final de Venezuela. En este artículo, Peñalver explica que para conocer lo que ocurre en Venezuela es necesario primero desligarse de la propaganda revolucionaria y nada mejor que el ejemplo Cuba. En sucesos, tenemos que esta semana se cumplió un año de la muerte del concejal Fernando Albán. Diputados y dirigentes de Primero Justicia, además de familiares del edil, exigieron justicia para quien fue asesinado por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia, mientras estaba preso en la sede del cuerpo policial en Plaza Venezuela. Veamos el reporte completo de nuestra compañera Dayana Orellana. Fernando, mi hermano, no se suicidó. A mi hermano lo asesinaron. La tesis sobre el asesinato de Fernando Albán, concejal del municipio Libertador de Caracas, cobra fuerza ante la falta de justicia y de autorización para una investigación internacional. Hemos pedido la exhumación de sus restos para hacerle la autopsia internacional. No nos han dejado tener acceso al expediente. Se pide la revisión del expediente y no dan permiso al acceso al expediente.
La parlamentaria Amelia Belisario anunció que este martes familiares del político hablarán en el Parlamento y espera ver la respuesta de la bancada oficialista. Estamos seguros que los que apoyan al régimen que le quitó la vida a Fernando estarán sentados en esos curules y queremos ver qué respuesta le van a dar al país. ¿Cómo van a responder a su familia y a los venezolanos que seguimos exigiendo justicia para Fernando Albán? A un año de la muerte del concejal Fernando Albán, los familiares continúan exigiendo justicia y piden la liberación de todos los presos políticos. Para la agencia de noticias Venepress, Dayana Orellana. Y en Venepress también abordamos el tema de las concesiones en Los Roques, una violación a las leyes turísticas. En esta entrega especial ahondamos en cómo se ha desvirtuado la oferta de los espacios turísticos venezolanos y el impulso a la inversión internacional, dejando rechazo e incertidumbre en los venezolanos. Esta semana la Sociedad Venezolana de Ecología rechazó que el régimen otorgara concesiones ilegales en el archipiélago, dado que esta actividad vulnera su estabilidad y viola la norma que protege al Parque Nacional de la sobreexplotación turística. La atleta venezolana Yulimar Rojas sigue dejando el nombre de Venezuela en lo más alto. El pasado sábado revalidó su corona mundial al ganar la medalla de oro en la disciplina de salto triple con una marca de 15.37 metros. En el podio lo completó Jamaica y Colombia. Rojas rozó además el récord mundial en poder de Ucrania, 15,50 metros. A su mes quedó solo a 9 centímetros, apenas nada. En triple salto ahora está en 12. Y ahora nos vamos con lo más viral de la semana. Se trata de un video expuesto en Twitter por el canciller encargado de la República, Julio Borges, donde evidencia el doble discurso de Rafael Correa, presidente de Ecuador, en torno al aumento de la gasolina en Venezuela y en Ecuador. También queremos agradecer a nuestro seguidor de la semana, Rafael Arraiz Luca, escritor, profesor titular de la Universidad Metropolitana e individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua. El abogado, magíster y doctor en Historia de la UCAP cuenta con más de 25.000 seguidores en la red social Twitter. Recuerden que somos Venepress en todas nuestras plataformas digitales. Nos vemos en la próxima entrega con el noticiero semanal de Venepress. Les saludó Alberto Toro Bielma.